Mis geniales predecesores, volumen 1, partida número 21. Un golpe de mano magistral por su profundidad y belleza. Pero antes de continuar con esta partida entre Gunsberg y Chigorin en un match que celebraron en La Habana en el año 1890, vamos a leer un material respecto a Chigorin que aparece en este libro. Chigorin, el primer aspirante. El rico club de ajedrez de La Habana, con el que Steinitz tenía muy buenas relaciones, reunió en 1888 la bolsa necesaria para organizar un nuevo match y se puso en contacto con el campeón, invitándole a designar a su más fuerte oponente para disputar en Cuba un nuevo encuentro por el campeonato mundial. Steinitz estuvo de acuerdo y sin la menor duda eligió a Chigorin. En aquella época, el gran maestro ruso Mikhail Ivanovich Chigorin, que nació en 1850 y falleció en 1908, tenía un palmarés relativamente reducido, pero era el más difícil y más peligroso rival para el campeón. En Viena, 1882, habían hecho tablas, habían quedado 1-1 en su confrontación con Steinitz. Y en Londres, 1883, le había ganado ambas partidas. Además, se había mostrado un crítico y adversario fundamental de Steinitz, quien a su vez lo había definido como genio del ajedrez práctico que considera un privilegio aprovechar cada oportunidad que se le presenta para desafiar los principios de la teoría moderna del ajedrez en aquel entonces. Chigorin tenía un agudo estilo combinativo, era un virtuoso jugando diversos gambitos y más tarde, cuando surgió toda una generación de seguidores de la escuela moderna, se ganó la reputación de ser el último romántico del ajedrez. Chigorin aprendió a jugar ajedrez a los 16 años y comenzó a practicarlo seriamente solo cuando tenía 24 en el conocido Café Dominique de San Petersburgo. Para dedicarse por completo al ajedrez, dejó su trabajo y en 1876 inició la publicación de la revista Shahmati Listok y a mediados de los 80 Shahmati Vestnik. Tras haber ganado varios encuentros a los maestros rusos más importantes de esa época, se consolidó como el jugador más fuerte del país durante un cuarto de siglo. Se distinguía por un excepcionalmente brillante y original estilo de juego. Ahora pasemos a estudiar esta partida que habíamos mencionado de un match que se celebró en La Habana. Esta es una partida clásica de Chigorin, disputada en dicho match, que era una especie de final de candidato contra Gunsberg en La Habana en 1890, aunque este encarnizado duelo concluyó en empate con 9 victorias para cada uno. El juego desplegado por el maestro ruso produjo mejor impresión. Así que veamos esta partida que comenzó con los movimientos E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5 y A6. En el segundo match con Steinitz en La Habana en 1892,
Chigorin prefirió en lugar de A6 el desarrollo caballo F6, a lo que respondió el blanco con D3, D6, C3, G6, caballo de B a D2, alfil G7, caballo F1, enroque y caballo E3. Esta posición es interesante para el comentario que veremos más adelante, porque aquí las negras no tienen el avance de su peón B a B5 que ocurrió en la presente partida. O en lugar de caballo E3 también se puede jugar o se ha jugado alfil A4, una retirada que en realidad permite D5, que es interesante. Pero en el libro se dice que no, caballo D7, que es dudosa, aunque en realidad conduce a la igualdad. Esto lo veremos en la partida número 25. Después de la jugada caballo E3, las negras también reaccionan con el avance D5, que es una buena jugada. Pero continuemos con esta partida con A6, a lo que siguió la retirada alfil A4, caballo F6, D3, D6, C3, G6, caballo de B a D2, alfil G7, caballo F1, enroque y H3. Aquí le ponen una jugada dudosa. Actividad inapropiada en el flanco, que es parada con un contraataque en el centro. Caballo G3 es igualdad y es una alternativa típica de esta posición. Siguiendo con H3, seguimos entonces con el avance de 5. La posición es aún más favorable para las negras que en las partidas con Steinitz antes mencionadas, donde no había la posibilidad de hacer retroceder inmediatamente el alfil por medio del avance del peón a B5. Siguió aquí la partida con dama E2. Después del cambio alfil por C6, B por C6, caballo por E5 es dudosa. Lo más simple ahora, caballo por E4, aunque dama E8 también serviría. Lo mejor es, según el ordenador, en este momento la captura D por E4, que es lo más fuerte. Después de caballo por E4, caballo F3 y las negras están ligeramente mejor. Regresamos ahora a dama E2 y las negras juegan B5. Como habíamos indicado antes, el negro tiene ahora este avance que las libera de la presión sobre la casilla C6. El alfil se retiró a C2, considerado como dudosa. Después de esto, se comenta en el libro, el alfil permanece fuera de juego hasta el final de la partida. Tenía sentido jugar en este momento la retirada alfil B3 y solo si caballo A5, entonces alfil C2. Habría sido más difícil para las negras ocupar la casilla D4 por tener el caballo en A5 alejado del centro. Este detalle lo comentaremos más adelante. Luego de la retirada del alfil a C2, D4, apoderándose del espacio central. En este momento, la jugada H6 es interesante con la idea de desarrollar el alfil a E6. Pero continuemos con D4, G4, dama D6, caballo D1 a D2. Si en este momento se hubiese jugado el caballo a G3, entonces sigue dama C5, que es posible, forzando también la captura en D4. Sin embargo, la captura D por C3, B por C3 y A5 con la idea de B4 permitiría a las negras el control de la casilla D4. Después de dama C5, C por D4, caballo por D4, caballo por D4 y dama por D4.
donde las negras están ligeramente mejor. Desde el punto de vista de la estructura de peones, las negras tienen una ligera ventaja. Es posible la maniobra del caballo a D7 a C5 desde donde el caballo podría controlar el alfil blanco si juega a B3 o dirigirse a E6 y desde allí a D4 o F4 según convenga. Continuando el juego, caballo D1 a D2, alfil E6. También podemos observar aquí la captura D por C3, B por C3 y ahora H5, que sería una buena continuación bastante ventajosa para las negras. El rey blanco no tiene un lugar seguro y existen varias debilidades de los peones blancos. El desarrollo alfil E6 fue respondido con C por D4. Aquí se comenta por el propio Chigorin que si enroque es posible el inmediato H5 o primero ubicar la torre de A en D8. En cualquier caso, la posición de las blancas es restringida, según Chigorin. Así que seguimos entonces con la línea de la partida donde el blanco respondió C por D4, caballo por D4, caballo por D4, dama por D4, caballo F3, dama B4 jaque, rey F1, dama D6. Ahora, las blancas jugaron B3 para presionar con el alfil en la gran diagonal, pero no es una buena idea. La ventaja está en el lado de las negras. Por ejemplo, también en lugar de la variante D4, que es dudosa, seguiría alfil C4, alfil D3, se cambian los alfiles en D3, alfil por D3, dama por D3, caballo D7. Como se puede observar, la estructura de las negras es mucho mejor que las blancas, tienen su rey más seguro y el centro está mucho mejor custodiado por las negras que su adversario, quien ahora mantuvo el centro cerrado con D5, pero después de C6 en esta variante, las negras se quedan con una clara ventaja. La otra alternativa, y tal vez lo mejor, hubiera sido llevar el rey a G2, que es además más elástica, esperando los acontecimientos, aunque el negro sigue teniendo un juego mejor coordinado. Siguiendo la partida con B3, C5, alfil B2 y caballo D7. El comienzo de una maniobra profunda que ahora se ha convertido en estándar. El caballo apunta a la casilla D4 vía B8 C6. Al mismo tiempo se planifica el avance F5 que está planteado al dejar libre el caballo al peón de F7. Esta posición evidentemente es favorable a las negras. Las blancas respondieron con caballo G5, caballo B8, caballo por E6 y F por E6. Una buena jugada. Abrir la columna F para un ataque también es un procedimiento de libro de texto en tales posiciones. La ventaja de las negras es cada vez mayor. Esto es en realidad una captura, una concepción del hombre genial. Sin embargo, la captura dama por E6 es más ventajosa, cuya concepción pertenece a la inteligencia artificial de Stockfish. Pero sigamos con el humano. F por E6, que le da vida a la torre de F8 y presionar contra el rey adversario. Rey G2, torre A7, una maniobra típica también de traslado de la torre del ala de dama hacia la columna F. Torre de HF1, torre de AF7, F3, caballo C6, dama D2,
torre F4, torre de A a D1, dama E7, dama E1, alfil F6, dama E2. Si las blancas hubiesen respondido ahora con alfil C1 para atrapar la torre, a las negras no le interesaba ese tema, debido a que después de alfil H4, bueno, la torre se liberará al atacar la dama con el alfil. Dama C3. Peor hubiera sido en este caso la retirada o el avance de la dama a E2 por caballo D4. Entonces, después de dama C3, la torre entra a sacrificarse con torre por F3, torre por F3, torre por F3, rey por F3, dama F6 jaque, rey G2, dama F2 jaque, rey H1, dama F3 jaque y mate en 3 movimientos, que se lo expongo aquí al aficionado para que lo disfrute. Después de rey G1 sigue alfil F2 jaque, rey F1, alfil E3 jaque, rey E1 y dama F2 mate. Una especie de mate pastor, pero rehusado o retardado. Entonces seguimos con la partida dama E2, a lo que el negro respondió igualmente con alfil H4, alfil B1. Este alfil, que en la apertura se retiró a C2, se había comentado que allí en esa diagonal permanecería inactivo y efectivamente solamente dispone de 2 casillas. El negro continuó con el ataque en el ala de rey, aprovechando que tiene más piezas en ese sector, con H5, A3, H por G4, H por G4. Después del avance del peón H5 y los cambios en G4, el ala de rey de las negras ha quedado debilitado, puesto que G4 tiene menos protección. Por lo tanto, las negras llevan su dama G5 para presionar sobre dicho peón, con la amenaza mortal de jugar en este momento, o la amenaza fundamental es torre por F3 y dama G4. Por lo tanto, esta jugada dama G5 es de considerar prácticamente ganadora. Las blancas, para defender el peón, jugaron rey H3, pero también era mala alfil C1 por la respuesta caballo D4, alfil por F4, torre por F4, dama B2, caballo por F3, rey H1 y dama G4. También aquí, ya teniendo en cuenta a la inteligencia de Stockfish, él plantea que alfil G3 es mate en 8 jugadas. Después de dama por G4, dama G2, dama H5. Las blancas pueden abandonar. Nuevamente mencionamos al inteligente Stockfish, que recomienda alfil G3. Luego de dama H5, la posición de las blancas es completamente perdida. Regresando a rey H3, tenemos que torre de 8 a F7 y torre C1. Esta jugada de torre de 8 a F7 también es otra maniobra que debemos señalar, que es una forma de trasladar la torre a la columna H sin necesidad de mover el rey de G8. Las blancas respondieron torre C1. O de lo contrario, la otra continuación, alfil C1, es respondido con torre H7, alfil por F4 y ahora una jugada intermedia, alfil G3. Recordemos el tema del vídeo que habíamos estudiado de la jugada intermedia. Aunque también en lugar de alfil G3, dama por F4 conduce a un mate en 3 movimientos. Pero seguimos con alfil G3 jaque, a la descubierta, rey G2, torre H2 jaque, rey G1.
Y ahora dama por F4 gana la partida. La debilidad de las casillas negras y la mala colocación de las piezas hace que la posición de las blancas sea desesperada. Me refiero a la mala colocación de las piezas blancas, no de las negras. Así que seguimos con torre C1, dama H6, rey G2, torre H7. Amenaza alfil E1 con efectos demoledores. Las blancas se defienden o tratan de defenderse con torre H1, pero ahora la torre está lejos de F3 y surge el sacrificio torre por F3. Un encantador golpe maestro de la más rara profundidad y belleza, comentó Steinitz, que fue el titular de nuestro vídeo. Solo podría haber sido creado por un gran maestro, comentó Gunsberg. Es realmente muy espectacular esta jugada. Siguió dama por F3. Si se hubiese capturado el alfil para eliminar una pieza agresiva con torre por H4, entonces torre G3, otra jugada intermedia. También es bastante bueno la simple continuación dama por H4, rey por F3, dama H3 jaque, rey F2, dama H2 jaque, rey E1, dama G3 jaque, rey D1, torre H1, rey D2 y torre H2 ganando. Pero sigamos con la jugada intermedia, torre G3, rey por G3, dama por H4, rey F3, dama H3, rey a F2, torre F7. Ahora la torre, como está en la séptima libre, se puede mover a esta otra columna. Rey E1, dama G3 jaque, rey D1 y torre F2 ganando la partida. Así que continuamos con la partida después de haber disfrutado estos comentarios de Chigorin. Tras dama por F3, dama D2 jaque, rey G1, alfil F2 jaque. Todos añaden un signo de exclamación a esta jugada, aunque caballo D4 es de interés. Y después de alfil por D4, entonces alfil F2, que también es bueno. Es otra forma de ganar y ver temas de combinación. Seguimos entonces con la continuación alfil F2, rey F1. La dama, si captura al alfil con dama por F2, sigue entonces torre por H1 jaque, rey G2 y torre H2, y la dama se va del tablero, la dama de las blancas. Por lo tanto, rey F1, caballo D4, el último golpe con el tema de la sobrecarga. Seguimos con alfil por D4, dama por C1, rey E2, torre por H1, alfil por F2, dama por B1, G5, el alfil de B1, después de haber pasado tanto tiempo encerrado, ha sido ejecutado. Luego de G5, dama F1 y las blancas abandonaron. Una partida espléndida y completa. La perla del partido, como lo describieron los comentaristas. Chigorin le ganó a Gunsberg buen número de partidas espectaculares, la sexta y la 20ª, que también representaron un paso adelante en el desarrollo del ajedrez. Pero, curiosamente, su encuentro finalizó en empate, como habíamos comentado al principio. De un fenómeno como Chigorin se dijo que podía jugar en conjunto de forma más interesante, con más intensidad y más fuerza que su oponente, pero que su incierto tratamiento de un tipo de posiciones y algunas omisiones lamentables habían reducido a la nada
su superioridad. Ese era el principal oponente del campeón mundial a finales de la década del 80, de 1880, y principio de los 90. Sobresale claramente de las filas de los maestros del siglo XIX y se trata de una figura especial, pensaba Alekhine. El talento de Chigorin es enorme y es posible que se trate de un auténtico genio. A veces la profundidad de sus ideas parece inaccesible para los simples mortales. Si esto lo decía Alekhine, bueno, ¿qué comentaremos nosotros? Espero que este vídeo haya sido de utilidad y, como siempre, nos veremos en otro de Ajedrez con Bowdy. ¡Chao!